La marca personal tiene que ser una combinación entre tus habilidades técnicas, lo que se llaman tus habilidades duras el día de hoy, cuál es tu conocimiento y expertise de un tema en particular, y tú cómo complementas ese expertise, esa habilidad dura, con una habilidad blanda. En este espacio, mi jefe y yo compartimos conversaciones honestas, exploramos perspectivas distintas, sobre todo reflexionamos sobre las oportunidades y desafíos en el mercado laboral actual. Acompáñenos en Descifrando al Jefe, un podcast para entendernos mejor. Hola a todos, bienvenidos a este espacio, Descifrando al Jefe, un podcast para entendernos mejor, en el que vamos a conversar e intercambiar distintas perspectivas de dos generaciones. Mi nombre es Luisiana, soy abogada asociada en CAI y estoy con Alex, socio de la firma y mi jefe. Hola Luis, o sea, un poco de miedo, no te voy a negar, pero también entusiasmado. Me gusta mucho esta conversación que vamos a tener. Seguramente vamos a compartir cosas que antes hemos conversado, pero ahora lo vamos a tener que hacer frente a cámaras, lo cual me tiene algo preocupado, pero estoy seguro que vas a ser mucho más benevolente conmigo de lo que normalmente eres en nuestras conversaciones, así que vamos para adelante. Ahora, este episodio vamos a empezar tranquilos, vamos a empezar con un tema que creo que coincidimos, que es el tema de la marca personal. De hecho, ha cobrado mucha relevancia últimamente y es importante hablarlo y sobre todo enfocarnos en cómo construir una marca personal. Para mí, la marca personal es, digamos, la imagen que tú creas en la mente de tus clientes o posibles clientes de lo que eres, tu reputación y sobre todo qué vas a ofrecer al mercado. Para ti, Alex, ¿qué es la marca personal? Mira, yo lo veo, ¿sabes cómo? Como cuál es tu superpoder. O sea, el mercado cuando te mira y con toda la oferta que tiene, y esto no solamente se aplica para el mundo de los abogados, sino en general, cuando el mercado te mira y tiene tantas opciones, ¿qué es lo que te diferencia? ¿Cuál es tu superpoder? Normalmente, sobre todo en servicios como el nuestro, que es básicamente consultoría legal, pero finalmente consultoría. Entonces, el mercado, ¿cómo te mira? ¿Cuál es tu superpoder? ¿Por qué te debería contratar? Y creo que por eso la marca personal tiene que ser una combinación entre tus habilidades técnicas, lo que se llaman tus habilidades duras el día de hoy, cuál es tu conocimiento y expertise de un tema en particular, y tú cómo complementas ese expertise, esa habilidad dura, con una habilidad blanda. Tienes una buena habilidad comunicacional, eres bueno contando historias, haciendo narrativas. ¿Cuál es eso que a ti te caracteriza en especial? Esa combinación, ese combo, debería ser, en un supuesto ideal de una marca personal auténtica, lo que el mercado perciba de ti. Entonces, si tú crees que el mercado te está viendo de esta forma, uno podría decir que tienes una buena marca personal. Si el mercado no está viendo esto, en lo cual tú crees que tienes un diferencial, se podría decir que todavía tienes una marca personal en proceso. Sí, porque de todas maneras hay un, digamos, un gap entre lo que tú piensas de ti mismo y Ah, las habilidades 100%, que tú crees que 100%. tienes y que seguro tienes y las habilidades que el mercado cree que tienes, ¿no? Y cómo te puede identificar frente a otros abogados que inclusive podrían ver lo mismo que tú, ¿no? O sea, en el mismo ámbito jurídico. Ah, 100%. Además, creo que en la mayoría de los casos, la percepción que tiene uno como profesional no necesariamente coincide con la que tiene el mercado, porque simplemente como no la has trabajado, ¿ok? Y no has intentado dar un mensaje, ¿no es cierto?, único, y has intentado profundizar sobre un tema que para ti de repente es súper interesante y de repente tú sientes que tienes el mejor expertise, como tú no lo has transmitido al mercado de una forma correcta, la percepción que tiene el mercado es diferente a la que tú tienes. No es un tema necesariamente de que tu marca personal sea buena o mala. Es el tema de que no le estás dando un mensaje concreto. El día de hoy, la gente que te quiere contratar no hace grandes investigaciones sobre cuál es tu marca personal y de qué. De hecho, tu perfil en LinkedIn el día de hoy es mucho más importante que tu CV.
Si yo te voy a contratar como abogada, yo voy a ir, lo primero que voy a hacer es ir a ver tu LinkedIn y las tres preguntas que me voy a hacer es, oye, técnicamente hablando, ¿en qué parece esta persona sólida? ¿Cuáles son sus estudios? ¿Cuál es su experiencia? Dos, ¿cómo se comunica? ¿Qué cantidad, qué valor tienen sus contenidos? ¿Cuánto está agregando en sus contenidos? ¿Cuáles son los temas no jurídicos que también le interesan para tener una idea también de cuál podrían ser tus otras habilidades blandas? Y eso implica un diseño, implica una intención, no es para nada espontáneo. Es mucho más relevante el tema y creo que de alguna forma se va despertando, pero ha ido creciendo, pero esto no era así antes. O sea, me gustaría que nos compartas un poco tu experiencia desde los inicios de tu carrera y cómo este tema de la marca personal se veía antes o se veía distinto a cómo se ve ahora. A ver, primero, yo llevo casi poquito menos de 30 años como profesional. Eso me pone, creo que a mí no sé, creo que ya he visto pasar mi generación, la generación siguiente que sería los millennials y ahora los centennials. Y sí, ha cambiado un montón. Por ejemplo, ¿no? Hace 25 años yo creo que había solamente dos formas de hacer marca personal. La primera era aquellos abogados muy buenos profesionales que estaban tan orgullosos de su trabajo que decían, mi marca es mi trabajo. O sea, yo hago un excelente trabajo y esa es mi marca personal. ¿Ok? La calidad de mi trabajo habla por mí, no tengo que hacer networking, no tengo que hacer nada. Porque como yo trabajo muy bien, ¿no es cierto? El mercado lo terminará conociendo y finalmente me contratarán. En esa época, por ejemplo, había excelentes abogados que para mí eran los mejores secretos guardados del derecho peruano porque no los conocía muy poca gente, pero eran extraordinarios. En el otro lado, haciendo ya pues total, yéndome al extremo opuesto, ¿no es cierto?, del concepto de marca personal que existía en ese momento, estaban aquellos que pensaban que, por ejemplo, pues la marca de su auto o la marca de su reloj era su marca personal, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que vendían éxito. ¿Ok? Mi marca personal es vender éxito. Si la gente me ve como un abogado exitoso, todo el mundo va a relacionar que soy un buen abogado. ¿Ok? Evidentemente, y eso hay que entenderlo, no existía la posibilidad de comunicación con el mercado que existe el día de hoy, ¿no? El día de hoy, evidentemente, con todos los medios, redes sociales y formas de generar contenido y de transmitir al mercado cuáles son tu visión de la profesión legal, cuáles son tus valores, cuál es tu expertise, evidentemente la posibilidad de crear una marca personal más a la medida es evidentemente pues, mucho mayor, ¿no? Ha cambiado muchísimo, pero también porque las herramientas han cambiado mucho. Sí. Y también había como una relación entre el campo profesional e inclusive la política, ¿no? O sea, tú lo ves así, o sea, se hacían mucho más conocidos antes, la marca personal vendía este tema de participar en la política, por ejemplo. Mira, sí, en algunos casos estoy hablando hace muchísimos años, quizá una percepción de que un abogado exitoso tenía que ser diputado, luego senador, decano del Colegio de Abogados de Lima, grandes, pero extraordinarios abogados que fueron decanos y como que había una ruta prestigiosa para ser abogado. Sí, no lo tomaban todo el mundo, evidentemente, hay gente a la cual la política siempre les ha parecido muy indiferente, pero sí, era una forma finalmente de vender éxito. O sea, había un camino reputacional, exitoso, que finalmente lo que intentaba trasladar al mercado, oye, yo soy un abogado con éxito. Hay contenidos de cómo hacer contenidos, hay contenidos de cómo crear tu marca personal, está, digamos, este episodio. ¿Por qué crees que a pesar de que, digamos, la información está puesta, algunos abogados o en general profesionales no se arriesgan o prefieren no hacerlo o no lo conocen? No sé, cuál es tu diagnóstico sobre ese punto? Primero porque no nos han enseñado,
En la universidad te enseñan a ser un buen abogado. La universidad lo que te enseña es a tener una lógica jurídica impecable. Eso es lo que te enseña. Uno procesa, ¿no es cierto?, una cantidad de información, hace sus técnicas de interpretación, de lectura, interpretación, arma su árbol lógico jurídico y al final llega a una conclusión. Para eso estamos súper bien entrenados. Lo que no nos han entrenado es cómo ser líderes, no nos han entrenado cómo comunicar. Algunas universidades son bastante buenas comunicando, pero hoy tienen cursos sobre comunicación y tienen cursos sobre persuasión, pero son siempre vistas como secundarias. No nos han enseñado, evidentemente, innovación legal. A nadie nos ha dicho, yo recuerdo esta anécdota, además tú estabas presente, Luis, hace un tiempo, en la reunión que tenemos todos los martes con todo el equipo legal, que incluye a nuestros practicantes, miembros del equipo de talento joven de CAE. Cuando yo les dije que el derecho iba a ser la profesión más afectada por la inteligencia artificial, vi automáticamente la cara de decepción de todos los practicantes. Y me parece sinceramente impresionante que no se lo hayan dicho en la universidad. O sea, me parece impresionante que en la universidad nos esté preguntando cómo se nos va a afectar la inteligencia artificial y qué hacemos para montarnos sobre esa tendencia que no va a llegar, que ya llegó. Y que los más afectados, o sea, no sé si los más afectados, pero los que más se van a ver tocados son los estudiantes que están ahí y los siguientes, o sea, cuando salgan, ¿no? Sí. Igual la marca personal te va a proteger un poco. ¿Sí? Mientras tú tengas una marca personal fuerte, es decir, no, vas a ser igualmente afectado para ser de los últimos afectados. Pero volviendo a tu pregunta, ¿por qué creo que la gente no los ve? Simplemente porque tenemos una gran resistencia al cambio. Y creo que nos da miedo. Yo creo que muchos nos metimos de abogados porque no nos gustaban los números o teníamos miedo de los números. Entonces, todo lo que tiene que ver con ciencia, con números, lo vemos siempre como algo distante, algo que no nos va a llegar. Entonces existe un cierto negacionismo. También existe un ego muy grande y yo te lo voy a confesar. Yo por mucho tiempo, no sé si tú te acuerdas de esa regla que había en el estudio, Luis, hasta hace muy poco tiempo, estaba absolutamente prohibido que el estudio publicitara sus reconocimientos. O sea, si mañana salíamos rankeados en el ranking tal, estaba prohibido que hiciéramos un contenido de que hemos sido, ¿no es cierto?, rankeados por tal firma, por tal ranking. Estaba prohibido. Porque en el ego del estudio, entonces se consideraba como pues, una publicidad pues, innecesaria. Claro. ¿Ok? Ahora hemos bajado, ¿no es cierto?, ya al llano y nos hemos dado cuenta que existe pues, un mercado mucho más grande que nosotros creíamos, que consideramos que el reconocimiento es un reconocimiento válido. A mí, el equipo de marketing del estudio me hizo cambiar de opinión porque me dijo una cosa que me parece pues, es absolutamente obvia y que yo no me había dado cuenta. Que era, claro, pues, eso es lo que tú piensas, ¿no? Sí. Pero, en el fondo, es un reconocimiento para el equipo. ¿Por qué tú le vas a quitar al equipo este reconocimiento? Tú puedes pensar lo que tú quieras y puedes sentir lo que tú quieras, pero el equipo necesita ese reconocimiento porque se lo ha ganado. Sí, pues, tienes razón. Y como muchas veces ha pasado en este estudio, he terminado cambiando de opinión y ahora sí tenemos una política en la cual, evidentemente, intentamos darle algún tipo de matiz adicional, pero sí, es típico ejemplo de resistencia al cambio, temor a lo nuevo. Los abogados pensamos que como estamos en una profesión absolutamente tradicional, esa tradición nos va a defender y nos va a cuidar. Pero yo creo que el mundo ya cambió. No es que el mundo vaya a cambiar. Yo creo que el mundo ya cambió y que mientras más rápido nos demos cuenta, más rápido podremos resolver la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar nosotros los abogados para montarnos sobre estas nuevas innovaciones, tecnologías que ya están llegando y que lo único que hay que hacer es preguntarse cuánto tiempo más demorarán en afectar profundamente
la profesión legal. Abogados buenos siempre van a haber. Hay abogados buenos, abogados no tan buenos y abogados malos también hay. El punto es que como el mundo ya cambió, la pregunta que tienes que hacerte es el mercado qué está esperando que tú le des. ¿Okay? Está esperando que le des esa opinión jurídica impecable, con 400 citas, con todos los autores italianos referenciados, habidos y por haber, o está esperando, ¿no es cierto?, una herramienta que le genere valor. Y creo que claramente el día de hoy lo segundo es la respuesta. Yo creo que finalmente, digamos, el resumen, la conclusión del episodio es que la marca personal es fundamental, ya empezó, no va a empezar en unos años, no es prepárense, no, ya empezó. Y hay muchas herramientas para hacerlo, hay herramientas para las distintas profesiones y irán variando con sus particularidades, pero el contenido está ahí, la información está ahí y lo que faltan es un poco las ganas de querer hacerlo y un poco compartirles cuál es nuestra experiencia acá en CAI y cómo lo hacemos aquí y se puedan inspirar con nosotros, ¿no? ¿Cómo lo intentamos hacer? Porque evidentemente es un proceso, ¿sí? Con mucho ensayo y error, pero sí, Luis, totalmente de acuerdo contigo. Para mí es impensable que el día de hoy exista un abogado que no está trabajando su marca personal. De repente no es su prioridad. Y de repente su prioridad es el día de hoy tener una maestría o tener una especialización que me parece extraordinario. Pero la marca personal lo debería acompañar en ese esfuerzo. Su marca personal debería reflejar ese gran esfuerzo. Si yo ya estoy haciendo ese gran esfuerzo por instruirme, por capacitarme, ¿por qué no traducírselo al mercado? ¿Por qué no reflejárselo al mercado? Mira lo que estoy haciendo, mira hacia dónde, hacia dónde voy. Y no es solamente un tema de empleabilidad, ojo, no es solamente un tema de que ya voy a, quiero atraer para que me contraten, ¿no es cierto?, en un estudio de abogados, en una corporación, porque miren mi marca personal. También es un ejercicio interno de, oye, cómo yo, ya estando dentro de un estudio de abogados, ya siendo parte de una organización, sumo a la marca de la organización, con mi marca personal. Yo creo que no hay nada más, el día de hoy, hay pocas cosas más que te puedan dar más felicidad como abogado, que es que alguien que no te conoce te escriba, no sé, por LinkedIn o por alguna red social, o consiguió tu correo electrónico en algún lado, y te diga, oye Luis, mira, soy fulanito de tal, de la empresa tal, vi tu contenido, ¿no es cierto? Tenemos un tema, me gustaría conversar contigo. ¿Sí? O sea, eso es una cosa, Sí. o sea, ¿no es cierto? Que te sobeleo. Sí. Ya, y eso, te digo, Luis, pasa todos los días. Eso pasa, el día de hoy pasa. A nosotros nos llegan contactos de gente que no nos conoce, que el primer contacto que tuvo con nosotros es porque vio un contenido nuestro. Sí tiene potencia y sí es importante. Y la verdad no es tan difícil de hacer. No es para nada difícil de hacer. ¿Le tienes que dedicar tiempo? Sí. Pero si esa herramienta existe, ¿no es cierto? El día de hoy, ¿por qué no utilizarla como una herramienta válida de tu desarrollo profesional? Sin perjuicio de todas las competencias técnicas, jurídicas que puedas tener, de tu entrenamiento como líder, de tu entrenamiento para desarrollar negocios, de intentar ser una persona más productiva y ordenada y organizada. ¿Por qué no? Si de verdad es el día de hoy algo que el mercado está no solamente requiriendo, sino hasta te diría que premiando. Sí, efectivamente. Y como la retribución es sumamente importante, como lo hemos destacado en el podcast, en este episodio, los invitamos a seguir escuchándonos y a comentarnos cuáles son los desafíos y herramientas que ustedes ven en torno a la marca personal y que debe ser tomado en cuenta para poder construirla. Los invitamos a los siguientes episodios. Muchísimas gracias, Alex, por el tiempo. Luis, solamente confirmar la invitación de Luis, sobre todo
a los más jóvenes, a los chicos que están ahorita en la universidad o iniciando sus carreras, nos gustaría, por favor, que nos encantaría que nos comentaran. Perdamos el miedo, perdamos el miedo. Todas las cosas buenas están al otro lado del miedo. Por favor, coméntenos y si en algo podemos servir para generar una discusión abierta sobre estas cosas que a veces no se hablan en los estudios de abogados, en la profesión legal en general, pero son súper importantes, creo que habremos cumplido con la misión de este primer episodio. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.